Este es el debate sobre Odebrecht de Gustavo Petro en el Congreso, publicado, miren bien, el 7 de diciembre de 2018. Allí el mismo Petro señalaba que fue él el primero en denunciar la corrupción de Odebrecht. En el año 2010, permítame en este paréntesis, soy el primero en Colombia en denunciar el grupo Odebrecht. La pregunta es ¿cómo se dio cuenta de este entramado? Para esto debemos dirigirnos 11 años atrás, cuando Gustavo Petro también fue el único que denunció a Samuel Moreno por el carrusel de la contratación, hecho que llevó al exalcalde a la cárcel. No me quedé solamente mirando pasivamente ese desastre de administración, sino que lo investigué a fondo. Con Carlos Vicente de Rú y Avellaneda descubrimos minuciosamente cada rincón de la corrupción del distrito, lo mostramos públicamente. Ese documento es la prueba judicial más importante que por lo menos llevó a la cárcel a Iván Moreno. Ahora bien, fue en la investigación que el mismo Petro hizo sobre el carrusel de la contratación que encontró irregularidades en los contratos. Esto lo llevó a poner el ojo en Odebrecht. Escuchemos. Lo descubrimos en el caso de Bogotá y allí mostramos cómo el grupo Nule operaba de esa manera, pero a escala nacional, y cómo el grupo Nule había sido reemplazado en el Estado por Odebrecht. Precisamente Odebrecht gana la licitación sobre el grupo Nule y otro grupo español en la adjudicación de la Ruta del Sol. Pero Odebrecht ha hecho exactamente lo mismo que los Nule, pero a escala continental. Tiene que extraer recursos de un contrato pagando sobornos para llenar los huecos de otros contratos, incluso en otras partes del mundo. Como bien vimos, cuando Petro hacía esta denuncia fue interrumpido varias veces. Esto, según palabras del mismo presidente, fue porque en aquel entonces Macías y Pulgar, quienes estaban en la mesa directiva del Congreso cuando Petro denunciaba el caso Odebrecht, no quisieron que se realizaran las denuncias. Por eso, en este otro debate del 31 de agosto de 2021, Petro inicia así la continuidad de la denuncia sobre Odebrecht. El señor Pulgar hoy está preso por corrupción. El corrupto Pulgar tuvo el aplauso de las mayorías de este Senado para hacer la jugadita e impedir la posibilidad que se pudiera cerrar el debate como el reglamento lo dice en el día en que se realizó. Esa jugadita, romper las reglas del juego democrático, muestra el talante profundamente antidemocrático que no solamente estas dos personas, presidente y vicepresidente del Senado de la República del entonces, tenían, sino igual de buena parte de sus formaciones políticas. Pero volvamos al debate de 2018. Allí Petro anunciaba que en un primer momento el mismo Odebrecht confesó que la Ruta del Sol se logró a través de un soborno por 6.5 millones de dólares. En esta tabla dividida en varios colores, Petro quiso evidenciar dinámicamente las denuncias. Lo que hay en color verde es lo confesado por Odebrecht y en rojo otras fuentes como Pisano, ya fallecido. El soborno se construye a partir de un acuerdo previo entre el delegado de Odebrecht en Colombia en ese momento, que se llama Luis Bueno, que confiesa además, y el señor José Elías Melo del Grupo Aval, Corficolombiana en ese momento. Ambos, desde el inicio, el primer soborno, lo acuerdan, 6.5 millones de dólares. Con lo cual consiguen la adjudicación de la Ruta del Sol, que es la vía más o menos de 500 kilómetros doble calzada entre Puerto Salgar aproximadamente y San Roque en el sur del Cesar. Esa adjudicación tiene 6.5 millones de dólares de soborno. ¿A quiénes sobornan? Que sepamos. Sobornan al señor
Gabriel García Morales, que es viceministro de Transporte en la época, que asume además la responsabilidad de recibir estos dineros en su declaración. Esos dineros los recibe a partir de una offshore, y esa offshore, que es de Odebrecht, es decir, estos son dineros puros de Odebrecht, los lava en Colombia a partir de una sociedad con el señor Juan Manuel Barraza, que ha sido funcionario público del gobierno de Pastrana, si mal no recuerdo. Después el señor Juan Manuel Barraza invierte esos recursos en unos lotes para una zona franca en Cartagena, y los socios de esa zona franca son varios ciudadanos costeños, entre ellos el esposo de la actual ministra de Cultura, doctor Macías, señor Minervini. Allí, ¿qué funcionarios hemos detectado que reciben dinero? El señor Gabriel García Morales, viceministro de Transporte, el señor Juan Manuel Barraza, el señor David García Arizabaleta. Detengámonos un poco. Allí Petro menciona a Daniel García Arizabaleta, el mismo que echó al agua a Zuluaga. Tal vez por esta denuncia de Petro, Arizabaleta grabó a Zuluaga para blindarse, para posteriormente recibir el beneficio del principio de oportunidad, herramienta que lo dejaría libre si continuaban las denuncias. Y fue justamente esto lo que hizo. Y ojo con las siguientes palabras de Gustavo Petro, en las que también evidenciaba que Uribe recibió a Marcelo Odebrecht en su despacho. Cuando uno entra a mirar la adjudicación allá en el segundo semestre del 2009, el presidente Uribe recibió a Odebrecht, al señor hijo Marcelo Odebrecht, en su despacho, en un acto que ya fue publicitado. En el proceso de adjudicación, ahora lo veremos con exactitud, pero los funcionarios que son sobornados todos son del sector transporte. Según Petro, en el 2012 aparece un segundo momento de sobornos. Allí se firma el contrato de estabilidad jurídica, y miren quién redactó este contrato y para qué servía. Aquí por primera vez es que aparece Néstor Humberto Martínez. Esta carta, que no sé si se pueda pasar es la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Él mismo la redacta, la firma. Aquí está su firma, Néstor Humberto Martínez. La fecha es 26 de febrero del 2010. Y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic, que es el representante legal de la concesionaria Ruta del Sol en ese momento, SAS, que ya tiene el contrato, 2012, es que le permita trabajar con ella. Habla de su equipo de asesores, de la naturaleza de la gestión, las inversiones y gastos que tendría que hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Presentar una propuesta de estabilidad jurídica. Es una fórmula que le permite a las empresas ir a un comité en el Ministerio de Hacienda para cubrirse del riesgo de que el Congreso de la República en los años sucesivos le ponga más impuestos. Ahora bien, este contrato fue rechazado en 2011 por el Ministerio de Hacienda, pero según las confesiones de Otto Bula, habían $3 millones para sobornar y lograr que ese contrato se firmara sí o sí. Y la posible razón por la que no fue investigado es porque la firma de Néstor Humberto Martínez, el fiscal en aquella época, es la que aparecía en ese contrato. Esta parte de los sobornos no tiene investigación. Y el actuante jurídico para proponer es el fiscal general de la nación actual. ¿A quiénes le pagarían esos $3 millones que la fiscalía no quiso investigar? Pues nos pusimos a investigar cómo fue el tema del contrato de estabilidad jurídica, y encontramos que quien firma el contrato se llama
Javier Hernández. Aquí podemos observar que en 2012 quien firmó el contrato de estabilidad jurídica para Odebrecht fue el exministro Javier Hernández, y aquí llega el momento en el que Gustavo Petro denuncia a qué candidatos presidenciales les llegaron los sobornos de Odebrecht. Después, a la campaña Santos 2014 le ingresa $1 millón, muy conocido. La fiscalía no investiga esto. Y a la campaña Zuluaga le ingresa $1.6 millones, que el arquitecto de la entrega del dinero a Zuluaga es ni más ni menos el que ya había participado en el tema de la adjudicación, el señor Daniel García Arizabaleta, que tiene un puesto en la campaña Zuluaga, que es el tema del señor Duda Mendoza y el viaje a Brasil, y lo que él cobra a Odebrecht es esta cantidad que está establecida. La fiscalía no investiga esto. En la reunión con el señor Duda Mendoza dicen que participa el actual presidente de la República, solo que él, dice él, se va al baño en el momento en que hacen el ofrecimiento. Pero lo que tenemos es una participación de Odebrecht en toda la disputa electoral presidencial hasta cuando ya estalla el escándalo, año 2016. Participa en ambos lados, del lado del uribismo y del lado después de lo que consideran su traidor, el señor Santos. Eduardo Zambrano, que ha recibido 4 puntos. Y una vez más dejan a Petro sin voz. Volvamos a tener en cuenta que este debate se realizó en 2018. Ahora vengamos al presente, pues según Vicky Dávila, ella fue la que hizo la denuncia sobre Juan Manuel Santos y Odebrecht, pero solo hasta el día de hoy saca un artículo al respecto. Según ella, siempre lo había denunciado, pero le dijeron que era persecución. Dijo que el 27 de febrero de 2021 volvió a hablar con el ñoño estando preso para una portada de ese semana, pero igual sigue siendo una fecha posterior a la denuncia de Gustavo Petro. Lo que nos preguntamos es cómo Vicky esquiva a los implicados, pues como vimos en la denuncia de Petro, no solo recibió dinero Santos, sino también Zuluaga y posiblemente Iván Duque, pero estos últimos desaparecieron de las investigaciones de semana, y las portadas contra el Grupo Aval tampoco se han visto. Y es que Coronel en su último artículo tituló que el Grupo Aval le dijo a la SEC que sobornos entraron a la campaña de Santos. Por favor, volvamos a leer este titular. Grupo Aval le dijo a la SEC que sobornos entraron a la campaña de Santos, porque al parecer Vicky no sabe leer, o con mala intención salió a decir que Coronel estaba defendiendo a Juan Manuel Santos. Pues miren, Daniel Coronel debería declararse impedido para defender a Juan Manuel Santos. El hecho de que Santos le haya dado el Canal 1 lo deja en muy mala situación y con poca imparcialidad. Fue un negocio de millones. Se ve como si Coronel estuviera devolviendo atenciones al expresidente, pero ¿de qué atenciones habla si hasta leímos 2 veces el titular? Y aquí una vez más Coronel lo dice. Grupo Aval le dijo a la SEC que sobornos entraron a la campaña de Santos. Por eso, ante las palabras de Vicky, Coronel le dijo: no entiendo lo que dice la señora. Y Beto Coral fue mucho más contundente. La señora Vicky Dávila, como siempre, opina sin leer, sin confirmar, sin verificar, o tal vez lo hace pero a propósito miente. Dice que Coronel debería declararse impedido para defender a Santos, pero hoy en el reporte Coronel Daniel confirma que el Grupo Aval le dijo a la SEC en Estados Unidos que sobornos de Odebrecht sí entraron a la campaña de Santos. Qué pena la señora. Y este es el quinto hecho no investigado por la fiscalía, quinta oleada de sobornos de Odebrecht. Este es el panorama general. Yo lo he querido hacer porque la prensa, como maneja pues la chiva y tal, fragmenta todo esto y la opinión pública pierde el contexto general y las lógicas con las cuales se desarrolló la operación delictiva de Odebrecht con el Estado colombiano desde que entró aquí en el año 2009 hasta la fecha. Y nos permite ver las líneas de investigación que un fiscal, y en esto pues me separo un poquito de Jorge Enrique, ad hoc,
independiente nominado por la Corte Suprema podría adelantar para que ya no tuviésemos simplemente un control político como este, sino para que tuviéramos una investigación judicial seria hasta llegar a los responsables individuales que recibieron los sobornos, ya que sabemos quiénes los otorgaron en Colombia. Gracias, señor presidente, muy amable.